Buenos días, compañeros, y tutor Gonzalo Rendón Ospina, de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Les voy a presentar mi trabajo, el video acerca de la encíclica Laudato Si de nuestro Papa Francisco. Para ello quiero invitarles a ver cómo es ese contacto con el medio ambiente y la cultura aquí en Ipiales, en mi lugar de residencia. Los invito a conocer el Santuario de las Lajas, conocido a nivel de Colombia como la segunda maravilla de nuestro país y también conocida a nivel mundial por el diario El Telegraph como uno de los mejores santuarios a nivel del mundo. Bienvenidos. A solo 7 kilómetros del perímetro urbano de la ciudad de Ipiales, Nariño, se encuentra el corregimiento de Las Lajas, un caserío del cual sus habitantes subsisten gracias al turismo que genera el santuario de Las Lajas. Después de descender por el caserío del corregimiento, llegamos al santuario donde se congregan miles de peregrinos de distintos lugares del mundo para realizar sus oraciones y pedir sus favores especiales a la Virgen del Rosario de Las Lajas. La imagen de la Virgen del Rosario fue descubierta en una piedra laja, de ahí su advocación. Alrededor del año de 1754 por una indígena llamada María Mueces de Quiñones y su hija Rosa, hecho en el cual se presenta el primer milagro, puesto que la pequeña Rosa era sordomuda y sorprendentemente le dijo a su madre: "Mamita, la mestiza me llama", señalando el lugar donde se apareció la Virgen. El templo es de piedra gris y blanca, de estilo neogótico, a imitación del gótico del siglo XIV, compuesta de 3 naves construidas sobre un puente de 2 arcos que cruza sobre el río y que hace de atrio o plaza de la basílica uniéndola con el otro lado del cañón. La altura del templo desde su base hasta la torre es de 100 metros y el puente mide 50 metros de alto por 17 metros de ancho y 20 metros de largo. El edificio principal mide 27.50 metros de fondo por 15 metros de ancho. El Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, denominada Sobre el cuidado de la casa común, nos habla en unos capítulos acerca de cómo debemos cuidar nuestra casa. En el capítulo 4 nosotros encontramos lo que hace referencia a una ecología integral. Dentro de ello he seleccionado el numeral número 2 acerca de la ecología cultural, la cual en su numeral 143 nos dice lo siguiente: junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades, supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. A casi 2 horas del santuario de Las Lajas
encontramos un lugar mítico de nuestros indígenas pastos. Encontramos el petroglifo, una pintura sobre piedra, denominada la Piedra de los Monos. Fue y es el santuario mítico y sagrado de nuestros indígenas pastos del sur de Nariño, Colombia, un territorio amplio, abrazado por la hoya del cañón del río Guaitara y la cordillera central, que parte del nudo de los pastos. Hoy en esa jurisdicción tienen asiento alrededor de 22 cabildos de la etnia de los pastos, con sus tradiciones y costumbres. Sobre la inmensidad de la montaña, ubicada en el sector Cuasputquirama del municipio de Potosí, Nariño, se puede ver la mole de impresionante piedra laja de 6 metros de largo por 4 metros de ancho. De la parte media central y hacia abajo del frontis cervical, los indígenas pastos pintaron aproximadamente hacia el siglo XIV sus dioses: el sol de 4 puntas o de los pastos, la luna, venados, variedad de monos en distintas posiciones, serpientes y figuras geométricas, el cacique en posición ritual. El mural es impresionante, las figuras rupestres de belleza singular. El lugar es espacio de esplendor inconmensurable que sobrecoge el espíritu, sitio de exaltación y grandeza, infunde un profundo misterio y respeto por los dioses de nuestros antepasados, a pesar del abandono estatal y de autoridades indígenas. Abajo, con terreno en declive y protegido por abundante vegetación nativa, observamos impetuoso el río Guaitara, antiguamente llamado Pastarán. Desafortunadamente, tanto el Estado como los pueblos indígenas han dejado descuidado este lugar sagrado para ellos mismos. Anteriormente se lo podía visitar. En la actualidad es muy difícil el acceso a este lugar sagrado, a este lugar que deberíamos rescatarlo por su valioso aporte a la historia de nuestro pueblo pasto. A 150 metros debajo del santuario de las Lajas existe una réplica de la Piedra de los Monos. Debería llamarse piedra pintada por las burdas figuras o piedras del diablo, porque aquí enseñoreaba a Lucifer, algo que en medio de todo debe rescatarse de lo que ha hecho la Iglesia, por mantener un poco la tradición y recuperar algo de lo que fue en realidad la Piedra de los Monos. Lo realizado por los últimos capellanes del santuario de las Lajas es muy rescatable. El Papa Francisco nos hace referencia a que debemos cuidar el mundo. Parte de ello debe ser que debemos cuidar todo lo que tenga que ver con el proceso histórico dentro de un contexto cultural. Para ello hemos visto muchas actividades que han desarrollado estos dos últimos capellanes en especial para recuperar toda esa riqueza cultural que tienen los indígenas pastos desde hace ya mucho tiempo. El primer ejemplo que tenemos es la construcción de una réplica de la Piedra de los Monos, aunque muchas personas no están de acuerdo, las personas que saben de la historia de nuestro pueblo en este punto, ya que se habla de bastantes mitos, de que debajo de donde existe el santuario siempre andaba el diablo. Dentro de los mitos que hay, se dice que existía la famosa olla del diablo, donde iban las personas y jamás regresaban. Una de las razones por las que se dice desapareció la Virgen era para proteger a todos los habitantes de estos peligros religiosos que existían hace mucho tiempo. El numeral 146 del numeral 2 dice: en este sentido, es indispensable prestar atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado
con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo son objetos de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. El miedo que tal vez sienten los pueblos indígenas de la región es que la Iglesia está tratando de implementar todas sus creencias y reemplazar todo aquello que ellos tienen. El ejemplo más claro que podemos tener, y agradecemos en este caso al presbítero Franklin Betancourt, una persona que en medio de todo se ha preocupado por mantener esa cultura. Ha dispuesto un lugar del santuario para colocar un museo en donde se muestra la mayoría de artesanías y un poco de la historia de lo que fue el pueblo de los Pastos y obviamente la Piedra de los Monos. Aunque no falta de existir un vacío que los únicos que pueden rellenar es simplemente los indígenas, que ellos tomen la conciencia y recuperen la Piedra de los Monos para que el santuario de las Lajas no solamente tenga su atracción turística dado a la religión, sino que también puedan las personas acercarse a la Piedra de los Monos original y conocer algo de la arqueología que existió, que existe y que es algo que se debe recuperar porque es nuestra idiosincrasia, es nuestro pasado. Allí es donde nosotros comenzamos todos estos pueblos de la región de la exprovincia de Oando. Solamente como para concluir este video, debemos cuidar, como dice el Papa Francisco en su encíclica, toda la riqueza cultural que tienen nuestros pueblos. Asimismo podemos ver la diversidad del Santuario de las Lajas, donde es un lugar turístico, no solamente por su santuario, sino que también podemos sacar provecho para conocer un poco de la historia de nuestros antepasados. Sin embargo, a pesar de eso, el medio ambiente, todo lo que está alrededor, su ecosistema, de alguna u otra manera se mira afectado. El río Guaitara o Pastarán, como se le llamaba anteriormente, no deja de ser un río que todavía sufre por la contaminación a causa del descuido del ser humano. El río Pastarán o río Guaitara, que viene desde el norte del Ecuador y llega a desembocar hasta el centro del departamento de Nariño, en todo su recorrido tiene varios lugares en donde sufre por la contaminación. Desafortunadamente, las aguas negras del municipio de Ipiales llegan hasta el río Guaitara, apenas un poco más abajo de donde es el santuario. Igualmente, también queda el relleno sanitario, que queda al borde del río Guaitara. Cuando la lluvia llega, varios de los residuos se desplazan o se deslizan hasta el río. Nariño, por ser el nudo de los Pastos, es un lugar en donde tenemos muchas fuentes hídricas, algunas de ellas puras. El llamado es solamente a que todos los gobernantes y cada uno de nosotros aprendamos a cuidar nuestra casa, nuestro municipio, todos nuestros alrededores. Tenemos mucho que recuperar, no solamente culturalmente, sino también nuestro ecosistema. Ese es mi llamado para todos nosotros. Compañeros y tutor, espero que este video haya sido de su agrado. No sobra hacerles la invitación para que conozcan nuestro santuario personalmente y ojalá también el próximo año, si se dan las cosas, ojalá el Papa Francisco pueda visitarnos acá y conocer este claro ejemplo de cómo es un ecosistema cultural dentro de la encíclica Laudato Si que él mismo nos dio a conocer. Muchas gracias.